Cordial saludo, apreciados estudiantes. Desde la red de tutores del curso de probabilidad queremos compartirles este material de apoyo para la actividad de la unidad 2. En esta oportunidad vamos a trabajar los aspectos de la tarea 3, distribuciones de probabilidad, específicamente lo correspondiente al ejercicio 2, es decir, la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad para variables discretas. Se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo continuo específico, es decir, la variable aleatoria x es el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo que puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Va a describir los comportamientos como llegada de pasajeros en una línea de aviones de un aeropuerto, la cantidad de automóviles que va a una gasolinería en determinado tiempo, los comensales que visitan un restaurante en un día, por ejemplo, etc. Para que estemos frente a una distribución de Poisson, se debe cumplir que el número de resultados que ocurre en un intervalo sea independiente al que ocurre en otro intervalo disyunto. Que la probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto sea proporcional a la longitud de ese intervalo y que la probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo de tiempo corto o que caiga en una región pequeña va a ser insignificante. La distribución de Poisson está modelada por la siguiente función, que tiene un único parámetro que es la media, que siempre debe ser mayor a 0, y donde la variable puede tomar de 0 a infinitos valores. Entonces es la principal diferencia con la distribución binomial, ya que acá no tenemos un número finito de ensayos. En esta distribución x es el número de sucesos independientes que ocurren en el tiempo, mu es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área, volumen, y Euler pues es la base de los logaritmos para el valor del tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Mientras intenta cruzar la calle, una persona nota que en promedio pasan 15 carros por minuto en una transitada vía de la ciudad. Esta persona se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que pasen 5 carros en un minuto? Entonces, como estamos ante una distribución de Poisson, ¿por qué? Porque estamos mirando las ocurrencias de un suceso en un tiempo, un intervalo continuo, que es en este caso el tiempo y en este caso es un minuto, pues podemos definir a x como la cantidad de carros que pasan por minuto, a mu como el promedio de carros que pasan por minuto, y estos datos me los entrega el ejercicio. Sabemos que me están preguntando para x igual a 5, es decir, 5 carros en un minuto, y con la media igual a 15 aplicamos la fórmula y esta nos da que la probabilidad es 0.0019. En ocasiones la distribución de Poisson se puede utilizar para aproximar la distribución binomial, sobre todo en los casos cuando n es muy grande y p es muy pequeña. Para aplicar esta aproximación debemos contemplar las siguientes condiciones. Primero, que n sea mayor o igual a 100 y que n multiplicado por p sea menor o igual a 10. Recuerden que n es la cantidad de ensayos de una distribución binomial y p es la probabilidad de aciertos en esos ensayos. Entonces, observamos el teorema y podemos ver que para hacer esta aproximación, entonces debemos tomar con la fórmula de la distribución de Poisson a la media como n por p. Por ejemplo, en cierta ciudad los accidentes ocurren con muy poca frecuencia. Se sabe que la probabilidad de que un accidente en un día dado es de 0.005 y que los accidentes son independientes entre sí. Entonces, como podemos ver, estamos hablando de una probabilidad muy pequeña. Entonces, me preguntan cuál es la probabilidad de que en un periodo determinado de 400 días ocurra un accidente. Entonces, mi
Mis ensayos son 400 días, podemos ver que es muy grande, mayor a 100. Se cumplen las condiciones, por lo tanto, tomo la media de la distribución de Poisson como 2, es decir, 400 por 0.005. Aplico la fórmula y esto me da como resultado 0.2706. Con el ejemplo anterior, mirando las gráficas tanto de la distribución binomial como la de Poisson, podemos verificar que esa aproximación es correcta. Veamos otro ejemplo. Se realiza un estudio con estudiantes de colegio y se evidencia que en promedio los estudiantes observan su celular 8 veces en lo que dura una clase cualquiera. Calcule la probabilidad de que en la siguiente clase los estudiantes observen su celular entre 2 y 4 veces inclusive. Entonces lo primero que debemos hacer es definir la variable, que es la cantidad de veces que los estudiantes observan el celular en una clase. Y la variable, el promedio, que es nuestro parámetro, sería el número de promedio de veces que se observa el celular en una clase. En este caso el ejercicio nos entrega este dato, que es 8. Identificamos el valor requerido, nos están pidiendo la probabilidad de que la persona mire, los estudiantes miren el celular entre 2 y 4 veces, que sería la probabilidad de 2 menor o igual a x menor o igual a 4. Reemplazamos en la fórmula. Para yo hacer este tipo de probabilidades, como estoy trabajando con una variable discreta, voy a tomar uno a uno los valores que se presentan en ese intervalo. Entonces, la probabilidad de 2 a 4 es lo mismo que la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4. Son los valores que están entre 2 y 4 inclusive, incluyendo al 2 y al 4. Aplicamos la fórmula, respondemos al interrogante, podemos ver ahí, y podemos también hacer una gráfica y verificación con GeoGebra. La bibliografía empleada para la elaboración de este material es la misma bibliografía empleada para el curso. Muchas gracias por la atención prestada.